Muy buenos días a todas las participantes a esta nuestra habitual plática. Hoy, antes que pase otra cosa, quiero pues ofrecer una disculpa a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque teníamos planeado hablar sobre el derecho de las personas adultas mayores al cuidado. Sin embargo, por motivos ajenos a nosotros, el ponente nos canceló hace unos minutitos debido a que tuvo problemas de salud. Entonces, para darle continuidad a nuestras pláticas y no interrumpir este ejercicio que tenemos nosotros aquí en la comisión, bueno, vamos a tener hoy con nosotros a un integrante de casa para darnos la plática Nociones Básicas sobre la Discapacidad, una mirada inclusiva desde el enfoque de los derechos humanos. Esto también con la finalidad de no alejarnos demasiado del tema que teníamos proyectado abordar, y también con la finalidad de generar un espacio de reflexión acerca de los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad, sobre todo de sus necesidades, y dotarnos también a nosotros de los elementos y las herramientas necesarias para conducir nuestra actuación conforme a los principios y el sistema de derechos humanos, ¿no? Entonces, para ello, hoy nos va a acompañar el licenciado Iván de Jesús Molina Pérez, quien, como ya dije, es un integrante aquí de casa y pues nos va a dar el tema. Para darle la bienvenida está con nosotros la maestra Claudia Ruiz, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, que viene en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de nuestra comisión. Adelante, maestra, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un afectuoso saludo a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hoy nos encontramos en una nueva sesión del ciclo de pláticas con que iniciamos cada semana en esta comisión estatal, cuyo objetivo es reflexionar sobre las múltiples aristas de los derechos humanos desde el punto de vista más amplio y multidisciplinario posible. Hoy nos acompaña y participa con nosotros, como comenta la maestra Mariana, el licenciado Iván de Jesús Molina Pérez, colaborador del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de este organismo, quien abordará el tema Nociones Básicas sobre la Discapacidad, una mirada inclusiva desde el enfoque de los derechos humanos. Cabe señalar que para fortalecer la cultura de los derechos humanos en Chiapas y en México, es indispensable que todas y todos los conozcamos, los compartamos, que formen parte de nuestra vida, que los interioricemos y que a la vez, a través de este conocimiento, los practiquemos y también seamos copartícipes en el respeto de los mismos. Y bueno, desde la Comisión Estatal siempre se ha pugnado porque sea este conocimiento y esta interiorización a través de la capacitación y la formación en este importantísimo tema. Por ello, todos, autoridades y gobierno, tratemos, como bien dice don Juan José, el presidente, de que cada día hagamos de los derechos humanos nuestro estilo de vida. Buenos días a todas y a todos y que sea de mucho provecho la plática. Gracias. Buenos días, muchas gracias, maestra, por esta introducción y esta bienvenida. Y a continuación, pues me voy a permitir leer brevemente la semblanza curricular del licenciado Iván de Jesús Molina Pérez. Él es titulado como técnico en contabilidad por el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 138. Es egresado de la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene un diplomado en competencias para el desarrollo profesional y fue intérprete en formación y miembro activo de la Alianza por la Deficiencia Auditiva y Sordera, AC. Ha impartido diversos cursos, entre ellos el curso dirigido a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. También organizó e impartió el curso dirigido a estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades de la UNACH. Impartió el curso Introducción a Lengua de Señas Mexicana, incorporado al Diplomado Estrategias Docentes para la Inclusión Educativa, dirigido a académicos de la UNACH. Entre las publicaciones que ha hecho, destaca El respeto a los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad auditiva, presentado en el Tercer Congreso Nacional de Investigación en Derecho Educativo. También está la enseñanza de la lengua de señas mexicana en los espacios universitarios, presentado en el 10º Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo.
Jóvenes tutelados y el manejo de las emociones, el caso de Aldeas Infantiles SOS presentado en el Congreso Nacional de Didáctica, las emociones en la educación, entre varias otras. Como estancias académicas ha hecho algunas que destacan estancia académica en la licenciatura en procesos educativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También hizo una colaboración en la unidad de vinculación docente titulada Conservando el medio ambiental a través del respeto animal en el Hospital de Especialidades Pediátricas, y hizo una estancia en 2018 de investigación en la Universidad Intercultural de Chiapas. Hoy está con nosotros aquí y nos va a impartir el tema Nociones básicas sobre la discapacidad, una mirada inclusiva desde el enfoque de los derechos humanos. Adelante, licenciado, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas las personas que hoy estamos aquí reunidas en este espacio virtual. De entrada, agradecer pues, la consideración para estar con todas y todos ustedes hablando sobre un tema muy interesante, del cual pues todas y todos no estamos exentos en algún momento de tener, ¿verdad? Como personas convencionales, pues, nunca miramos el tema de la discapacidad como un tema del día a día, sino que ya que tenemos la discapacidad frente a nosotras, frente a nosotros, pues entonces ya volteamos a ver estos temas que generan mucha incertidumbre, que generan cierto impacto emocional también. Pero la mejor manera de estar preparadas, de estar preparados, es estar debidamente informados, ¿no? Entonces, para ello vamos a hablar un poco, a charlar un poco sobre las nociones básicas sobre la discapacidad, pero desde este enfoque humanista que nos dan los derechos humanos, ¿no? Entonces, para ello, voy a compartir un poquito mi pantalla para poder hacer más amena e interactiva la charla del día de hoy, ¿no? En ese sentido, me gustaría empezar citando la frase de María del Carmen Alzuara de Curí, una investigadora española que habla sobre los temas de la discapacidad, y ella nos comenta o dice que no es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de las demás personas, ¿no? Entonces, para incentivar un poquito la reflexión, me gustaría abrir el panorama con esta frase de María del Carmen. Y entonces, como nosotros como personas convencionales que constituimos esta sociedad, pues hemos clasificado la discapacidad desde múltiples formas, ¿no? Y en la manera en cómo reflejamos la discapacidad lo hacemos a través del lenguaje. En ese sentido, la falta de sensibilidad hacia las personas que se hallan en esta situación de vulnerabilidad gira mucho en torno a los prejuicios y las conductas discriminatorias que existen en su contra, ¿no? Y esto, como les decía, se reitera mucho en los términos y en el lenguaje que ocupamos para poder clasificar o para poder denominar a las poblaciones con discapacidad. Ante esto, pues nuestro organismo como tal, siendo un organismo autónomo, se compromete desde la actual gestión con el empoderamiento y la protección de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y en este sentido, pues para las personas con discapacidad, la agenda de trabajo de la actual administración estableció diferentes acciones, como es la de generar programas de divulgación sobre derechos de las personas con discapacidad y toma de conciencia entre todas las personas servidoras públicas y autoridades y la sociedad en general. Esto con el objetivo único de generar o de propiciar escenarios más inclusivos donde se disminuyan las actitudes discriminatorias. Para ello entonces, pues el gran objetivo que tenemos de esta charla es precisamente explicar o que nos llevemos un poquito de lo que conlleva tener una discapacidad, los obstáculos que estas personas en situación de vulnerabilidad pues confrontan ante las diferentes actitudes discriminatorias, ¿no? Y por supuesto los comportamientos de las personas que aparentemente somos normales, que muchas veces este término también es discriminatorio. Nadie en su complejidad es completamente normal. Todas somos personas convencionales, somos personas comunes, ¿no? O cotidianas. Y en este sentido, el contenido que vamos a aterrizar muy a grandes rasgos, un bosquejo general, es lo que tratar de dar respuesta a esta gran pregunta de lo que es la discapacidad, qué significa la discapacidad. Hablar un poco de discriminación y representaciones sociales que existen en torno sobre la discapacidad y por supuesto un poco de estadísticas sobre la población con discapacidad que habita en México, también en Chiapas, por supuesto, y los diferentes tipos de discapacidad, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad clasifica las múltiples discapacidades que existen.
Hablaremos entonces un poco, ya igual a grandes rasgos, sobre los derechos de los humanos y la inclusión de las personas con discapacidad, y aterrizaremos muy listadamente el marco normativo para la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su no discriminación. En ese sentido, vamos a comenzar hablando sobre qué es la discapacidad. Muchas veces cuando nos preguntan o nos hacen esta interrogante de qué es la discapacidad, hablamos desde esta postura convencional, desde lo que creemos, lo que hemos visto, lo que pensamos que puede ser la discapacidad, y no volteamos a ver muchas veces el mismo concepto que se dan las personas con discapacidad sobre sus mismas situaciones. Y por ello, mucho de lo que decimos sobre las personas con discapacidad gira en torno a estos discursos románticos o esta parte del capacitismo, en donde vemos a las personas con discapacidad como si tuvieran una especie de habilidades especiales o como si fuera una capacidad diferente. Lo utilizamos mucho, es un término muy común que decimos que es una persona con capacidades diferentes, cuando no es cierto, tienen las mismas capacidades que todas las personas, simplemente existen ciertas limitaciones. O vemos esta parte del discurso romántico en el cual se simboliza la discapacidad como una lucha de vida, ¿no? Ánimo, es que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y entonces vemos este sinónimo también de la debilidad. Asociamos la discapacidad como una debilidad o como un castigo divino, incluso también como una incapacidad. El decir también que ver a las personas con esto, perdón, nos lleva a ver a las personas con discapacidad como seres indefensos, seres raros o incluso con anomalías o enfermedades. El cómo hemos construido el término de la discapacidad nos lleva también a ver a las personas con discapacidad, es que todo esto angelito de la guarda que está siempre contigo, ¿no? O los vemos como seres reencarnados. Por ahí en alguna ocasión me tocó escuchar un término de que es un mi tío con el cual no conviví mucho, pero lo quería yo bastante, y entonces vino a reencarnar en mi hijito aquí en silla de ruedas, ¿no? Y entonces asociamos estos términos que están cargados mucho de construcciones sociales o de ideas que giran en lo que aparentemente es la discapacidad. Pero ¿qué sí es la discapacidad como tal? La discapacidad se clasifica como una situación de vulnerabilidad, y en este sentido, entender la vulnerabilidad es comprender una situación en la cual se coloca a todas las personas en una situación de menosprecio que generalmente está basada en la condición específica que comparte sobre un prejuicio social erigido en torno a un grupo específico, ¿no? Como son las personas con discapacidad, o pueden ser también los otros grupos en situación de vulnerabilidad que conocemos, como las poblaciones en situación de migración, las personas indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación histórica o de presión de justicia afecta sistemáticamente el disfrute y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad o de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Y es por ello que se habla de personas o de grupos en situación de vulnerabilidad, dada su condición social, sus características particulares o ambas situaciones, los lleva o las lleva a enfrentar entornos discriminatorios que restringen o impiden el desarrollo de uno o varios aspectos, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es perceptible para todas las personas. Y en este sentido, a partir de esta conceptualización de lo que es una situación de vulnerabilidad, hablar de la discapacidad en general, debemos comprenderla de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que el término de discapacidad en general abarca deficiencias, limitaciones de una actividad y restricciones en la participación. Las deficiencias vienen siendo entonces estos problemas que afectan la estructura corporal y que van a causar limitantes al realizar diferentes actividades que van a generar barreras, perdón, para ejecutar tareas o acciones. Y esto por su parte también va a restringir la participación de cualquier persona, ¿no? Son problemas va a dar, perdón, problemas para que las personas con discapacidad puedan participar de manera plena y efectiva en la toma de decisiones como todas las demás personas convencionales. Estas condiciones pueden ser permanentes o transitorias y pueden originarse desde nacimiento a causa de una enfermedad o un accidente. En ese sentido, todas las personas estamos susceptibles a tener alguna discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Si bien nadie está exento de que llegue algún familiar con discapacidad también. Hablamos de que son permanentes o transitorias porque cuando son permanentes nos van a acompañar toda nuestra vida, ¿no? Son a largo plazo. Y por otra parte, cuando hablamos de discapacidades transitorias, hacemos referencia a estas que tienen carácter de rehabilitación, como puede ser un yeso para poder
reestructurar un hueso que tuvo alguna fisura, y entonces el uso de este yeso no nos permite desarrollar nuestras actividades de manera convencional, y esto por su parte entonces va a generar barreras y no va a permitir desenvolverse con desenvolverse de la misma manera como se hacía convencional, ¿no? Y es de carácter de rehabilitación, nada más es por algunos tiempos, pero es una situación de discapacidad transitoria, ¿vale? Cuando hablamos de que son congénitas, es porque pueden darse desde el vientre materno, o cuando hablamos de que son causadas, se hablan de diferentes enfermedades o accidentes, ¿no? Que más adelante les vamos a hacer. Y en este sentido, un poquito cómo ha evolucionado el contexto histórico de la conceptualización de las personas con discapacidad, es que anteriormente las personas con discapacidad o una discapacidad se categorizaba como una condición de salud, y esto en la actualidad ya está completamente obsoleto, y ya no se debe de hablar de trastornos o de enfermedades relacionadas con la discapacidad. Una discapacidad, como vimos, se va a configurar por 3 elementos. Las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, que van a causar barreras al realizar alguna actividad, y por tanto van a generar limitaciones, lo cual va a restringir la participación activa de una persona con discapacidad, ¿no? Y esto también se va a deber a los factores ambientales, es decir, todo lo que rodea a la persona con discapacidad, todas estas cuestiones de infraestructura y de accesibilidad que son casi una lucha constante para las personas con discapacidad, y los factores personales, que son en sí mismos los factores intrínsecos de cómo la persona con discapacidad se concibe en este mundo que le está rodeando, ¿no? Y que se construye a partir de todas estas ideas y representaciones sociales que nosotros le abonamos de cuál debe ser su rol en la sociedad. En ese sentido, si nos apegamos entonces a lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo primero, pues ya de entrada nos señala qué es el concepto, cuál es la conceptualización correcta del término de discapacidad, que como tal va a incluir a aquellas, define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que van a ser a largo plazo, y que al interactuar con diferentes barreras, esto va a impedir o va a limitar la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Y esta conceptualización ha sido retomada por muchos de nuestros instrumentos oficiales que hay aquí en México, y no solo en México, sino en toda Latinoamérica. En ese sentido, hablar un poco entonces sobre la discriminación y cómo ésta se construye a través de representaciones sociales en torno a las personas con discapacidad, pues también resulta importante hablar en esta charla. Primeramente, como conocemos todas las personas aquí que nos dedicamos al servicio público y a la defensa de los derechos humanos, conocemos el término de la discriminación, y vemos que este fenómeno social lo que va a hacer es vulnerar la dignidad humana de las personas, cualquier tipo de persona, ¿no? Todas las personas estamos susceptibles a ser víctimas de discriminación, ¿no? Y esto, por tanto, afecta a nuestros derechos humanos y las libertades fundamentales que se garantizan en nuestra Constitución. Esto, hablar de discriminación, entonces, hace referencia a dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales y que gozan los mismos derechos, pero este trato distinto va a generar una desventaja y va a restringir un derecho a quien está recibiendo el trato. Y es muy importante aquí reiterar o hacer énfasis en que un trato distinto no es lo mismo que un trato diferenciado. Un trato distinto es aquel trato que va a ser completamente discriminatorio. Por cuestiones de autores podrán escuchar de discriminación positiva o discriminación negativa, que viene siendo esta discriminación negativa, hace referencia a este trato distinto que va a vulnerar la dignidad de las personas. Y un trato diferenciado es aquel que va a permitir que la persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad pueda acceder a sus derechos humanos de una manera diferenciada, pero que se le permite desarrollarse de manera autónoma. Vamos a tomar un ejemplo. Si llegara una persona con síndrome de Down a una cafetería y posteriormente llega una persona convencional a esa misma cafetería, ¿qué haría y viene aquí la recepcionista, el recepcionista, y atiende primero a la persona que llegó en segundo lugar? ¿Qué estamos haciendo ahí referencia? Eso es un trato distinto, por tanto es discriminatorio, porque en esencia debió atender a la persona que llegó en primer lugar, ¿no? Y si fuera una persona convencional, pues obviamente esta se levantaría y apelaría a que se le respetara su derecho de haber llegado primero, a que se le atendiera, ¿no? Por otra parte, cuando hablamos de un trato diferenciado, podemos tomar como referencia esta situación que se dio ahora con la pandemia, ¿no?
Cuando se dio todo esto de la pandemia, no había la interpretación de señas para las personas sordas. Y entonces las personas sordas se organizaron y apelaron a su derecho al acceso a la información, porque la pandemia no discrimina, y el Estado no estaba haciendo llegar la información necesaria para esas personas en su propia lengua. Entonces se coloca el recuadro de las personas intérpretes para que puedan dar el mensaje que se está dando en cada una de estas conferencias. En ese sentido, allí hablamos de un trato diferenciado, porque estás haciendo un ajuste razonable para que la persona con discapacidad, en las medidas de sus posibilidades, pueda acoplarse o pueda estar en igualdad de condiciones y debidamente informada sobre este tema que era el coronavirus, ¿no? En el 2020. Ese es un trato diferencial. Volviendo entonces al tema de la discriminación, en muchas ocasiones todos estos factores discriminatorios obedecen patrones socioculturales que aprendemos de generación en generación y que los transmitimos desde el medio familiar, desde el entorno social y en muchos escenarios en donde convivimos e interactuamos como personas. Y esto entonces hace que establezcamos criterios de selección en diferentes ámbitos basados en dos elementos: los prejuicios y los estereotipos, que si bien los prejuicios son esta parte de prejuzgar con anticipación, y este prejuzgar es más que todo negativo y genera un impacto también se basa en cuestiones superficiales para poder entender aquello que es ajeno a nuestra realidad. Y por otra parte, hablar de estereotipos es distribuir en diferentes subgrupos dependiendo de las diferentes características que comparten. Es decir, cómo categorizamos a las personas que son indígenas por su vestimenta, por su lengua, por sus costumbres, ¿no? Cómo categorizamos a las personas migrantes por esto y esto y esto. Cómo categorizamos a las personas con discapacidad por esto y esto, ¿no? Entonces son estereotipos que hacemos y que son procesos netamente naturales de nuestro comportamiento humano. Y estos dos elementos se basan precisamente en las representaciones sociales, que vienen siendo teorías, metáforas, redes de ideas, imágenes que van cargadas de emociones, actitudes y juicios de valor. En ese sentido, las representaciones sociales van a relacionarse con distintos tipos de conocimiento colectivo, que son de sentido común o de sistemas de pensamiento complejo también de sociedades o grupos de personas, y se relacionan siempre con objetos sociales, culturales o simbólicos, ¿no? Precisamente se intenta representar algo de lo que es ajeno a nuestra realidad. Y en el caso de las personas con discapacidad, eso es lo que sucede. Las representaciones sociales van a existir o existen en nuestro día a día para familiarizarnos con aquello que es extraño, desconocido o ignorado, y se genera mediante dos mecanismos de comunicación. La primera es el anclaje. Esto permite conocer lo que desconocemos, valga la redundancia, o lo que ignoramos, para trasladarlo a un marco de referencia que contenga una representación más antigua sobre el conocimiento amplio. Es decir, ponemos a trabajar nuestro cerebro para tratar de entender aquello que estamos viendo desde una postura completamente diferente, desde una postura muy superficial, y basándonos en lo que hemos visto, hemos conocido o con lo que hemos interactuado. Por otra parte, existe también en este proceso existe la objetivación, que permite que el conocimiento del extraño lo transformemos en algo concreto que podamos tocar, ver, sentir, porque como seres sociales necesitamos ver para creer, ¿no? Y entonces hacemos referencia o tratamos de acoplar, tratar de figurar, de darle forma, de darle pies y manos para poder comprenderlo. En ese sentido, muchas de las imágenes, por ejemplo, que vemos en torno a las personas con discapacidad, están únicamente detalladas en las personas con discapacidad física, pero no solamente encontramos a las personas con discapacidad física, encontramos otros tipos de discapacidades, ¿vale? Aquí vamos a abordar entonces con la población con discapacidad, que si bien entonces un poco de antecedentes sobre lo que es sobre las estadísticas que actualmente tenemos sobre las personas con discapacidad. Como sabemos, del 2 al 27 de marzo del 2020 se llevó a cabo el Censo de Población de Vivienda, ¿no? Que fue en el 2020 y que por situaciones de pandemia también tuvo unas complicaciones, ¿no? Y es un proceso que se lleva a cabo cada 10 años para saber dónde vivimos, qué condiciones de vida y así tratar acciones de gobierno que se funcionen, ¿no? En este sentido, el censo del 2020 incluyó una pregunta sobre la discapacidad en sus dos cuestionarios, el básico y ampliado.
Y es importante hacer énfasis que esta pregunta se conservó gracias a los esfuerzos de las personas con discapacidad, porque en el 2017 el INEGI había anunciado que esta pregunta se iba a quitar del cuestionario y no se iba a desarrollar, no se iba a preguntar como tal. Y esto pues generó revuelo entre las personas con discapacidad de la sociedad civil y organizadas se apelaron a su derecho a que sean tomadas en cuenta, ¿no? Que sea tomada su participación activa, ¿no? Porque ¿de dónde va a tomar el Estado las políticas públicas para que pueda generar, de dónde va a tomar información, perdón, el Estado para que pueda generar políticas públicas para las personas con discapacidad? Y no se preguntó exactamente, no se hizo la pregunta como tal, ¿tiene usted alguna discapacidad o algún familiar tiene alguna discapacidad? Sino que se hizo de manera estratégica preguntándose a través de diferentes actividades de la vida diaria. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque por todo lo negativo que conlleva tener una persona con discapacidad en casa. ¿Qué hubiera pasado en un primer momento? Se hubiera negado la existencia de la persona con discapacidad en casa, ¿no? Y por otra parte, porque también estamos ya muchas personas en una situación de discapacidad y no lo sabemos. Y entonces, si hubieran preguntado, ¿tiene alguna discapacidad auditiva? No, no tengo ninguna. Bueno, aquí me tienen que hablar un poquito más fuerte para que pueda escuchar, ¿no? O incluso si ustedes hacen este ejercicio en su día a día, vayan notando cómo cada día vemos más personas que necesitamos usar estos plásticos. ¿Por qué? Por problemas o errores de refracción en la vista. Y esto, cuando necesitamos los lentes, pues ya se vuelve una discapacidad porque nos genera barreras y nos genera limitaciones para poder desarrollar actividades en la vida cotidiana que estábamos acostumbrados a hacer sin ellos, ¿no? Y entonces ahorita en la actualidad pues ya no podemos hacerlo de manera convencional si no tenemos este apoyo visual. En ese sentido, ¿cómo se realizó la pregunta? En su vida diaria, por ejemplo, Iván Molina, ¿cuánta dificultad tiene para ver a uno usando lentes, oír a uno usando un aparato auditivo, caminar, subir o bajar, recordar o concentrarse, etcétera, etcétera? Y se categorizaba por los grados de dificultad. En este sentido, en su vida diaria, Iván Molina, ¿cuánta dificultad tiene para ver a uno usando lentes? Bueno, es el 3, el 2, ¿no? Lo hace con poca dificultad. Y se preguntaba entonces, ¿la dificultad de Iván Molina para ver a uno usando lentes es porque nació así, por enfermedad, por accidente, por edad avanzada o por otra causa? Y aquí más adelante vamos a hacer como un poquito un match entre por qué hablar de los derechos de las personas con discapacidad en un marco de hablando también de los derechos de las personas adultas mayores. En ese sentido, pues volviendo al tema, se seleccionaba, ¿no?, la dificultad por la cual no se puede ver a uno usando. En este caso, por otra causa, ¿no? Y por otra parte, se categorizaba si se realizó una pregunta relacionada con las discapacidades psicosociales relacionadas con el autismo, síndrome de Down o esquizofrenia. Y se preguntaba si tenía algún problema o condición mental, nada más se categorizaba con un sí y un no. Esta pregunta causó mucho revuelo también para la sociedad civil jurídicamente, la sociedad civil de las personas con discapacidad, porque estás encasillando nuevamente la discapacidad como una enfermedad, lo estás volviendo un problema o una condición mental, ¿no? Y entonces esto es completamente discriminatorio porque no estás respetando las diversas funcionalidades de las personas con discapacidad. Y nada más las encasillas en que si tiene un problema o no tiene un problema. Y preguntas cuál es la condición del problema, ¿no? Entonces, aquí esta pregunta fue completamente discriminatoria. Y por tanto, los resultados que actualmente tenemos del INEGI, pues causan todavía ruido y tienen algunos sesgos que ya esperamos que ya se esté trabajando porque las personas con discapacidad pues están inconformes con los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020, que si bien pues es eh, lo más cercano que tenemos, pero que se puede enmendar, ¿no? Entonces, de acuerdo con el INEGI, a partir de toda esta pregunta que se realizó, en México vemos más de 20 millones de personas con discapacidad, que si en términos porcentuales vemos que son un 16.5% de la población en general, y pareciera que no fuera muchas personas, pero como tal en cantidades duras vemos que son más de 20 millones. Y entonces las poblaciones con discapacidad que tienen alguna discapacidad visible, es decir, alguna discapacidad relacionada con la silla de ruedas,
Vemos entonces que son más de 6 millones de personas. Y por otra parte, las personas con discapacidades psicosociales que se encasillaron discriminatoriamente en esta casilla de problema o condición mental, vemos que son más de 1,5 millones. Por otra parte, la mayor parte de esta cantidad se concentró, en la población con alguna limitación, que vemos que son más de 13 millones, casi los 14 millones de personas. ¿Qué pasa aquí? Los investigadores están viendo que entonces a partir de estas limitaciones se deben a causa de la edad avanzada, ¿no? Entonces esto nos refleja como país que demográficamente ya estamos envejeciendo. Por eso muchas de las políticas públicas actualmente se están enfocando al desarrollo del adulto mayor saludable, al desarrollo humano de una persona adulta mayor en entornos saludables. De ahí que la Agenda 2030 también esté comprometida con estos elementos para generar espacios propicios para personas adultas mayores, porque este fenómeno no se está dando solamente en México, se está dando en toda Latinoamérica y en los otros países de las otras latitudes del mundo. Como mundo, estamos envejeciendo demográficamente y entonces no tenemos en cuenta que en algún momento, como diría un dicho por ahí, todas las personas vamos para allá. Y ojo, ser una persona adulta mayor no es sinónimo de que ya vas a tener alguna discapacidad, que si bien es cierto, conforme vamos envejeciendo se van deteriorando algunas de nuestras funciones corporales y esto va a generar ciertas dificultades y barreras que van a impedir que podamos desarrollarnos de manera óptima, ¿no? Pero hay personas adultas mayores que tienen un desarrollo evolutivo muy saludable y son personas adultas mayores muy activas que se les reconoce y que siguen abonando a la construcción al progreso de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí es lo que nos indica el censo de población, que como país ya estamos envejeciendo demográficamente. Y entonces, de acuerdo a la distribución que da el INEGI, la mayor parte de estos porcentajes se ubican entre las personas que tienen alguna dificultad para caminar, subir o bajar, es decir, pues, discapacidades relacionadas con cuestiones físicas. Por otra parte, le siguen las discapacidades visuales, siguen las discapacidades auditivas y posteriormente esta parte de las dificultades para realizar, bañarse, para vestirse, para recordar o concentrarse, o para hablar o comunicar. Y en Chiapas, si bien nosotras las personas, nuestro país se encuentra muy por debajo de la media nacional de las personas con discapacidad, pero no está de más también explorar un poco las cantidades. Que como tal, vemos más de 670,314 personas con discapacidad, de las cuales el mayor número se concentra en las mujeres y por otra parte el resto se concentra en la población varonil, ¿no? Entonces aquí vemos que cómo se categoriza de igual manera relacionada con alguna limitación o los problemas con discapacidad ya específicos. Aterrizando un poco entonces sobre los tipos de discapacidad que existen, basándonos nuevamente en lo que dice la Convención de las Personas con Discapacidad, vamos a encontrar 4 categorizaciones de los diferentes tipos de discapacidades. Y uno es la discapacidad física, la sigue la discapacidad intelectual, sigue la discapacidad mental o psicosocial o la discapacidad y finalmente la discapacidad sensorial, que en esta se integra la discapacidad visual o la discapacidad auditiva. Empezando entonces con la discapacidad física, ya vimos esta formulita anteriormente cómo se compone una discapacidad, que es esta interacción entre las deficiencias físicas que al chocar con barreras culturales y físicas van a dar una discapacidad. Es por eso que muchos autores dicen que la discapacidad no está en la persona, sino está en el entorno que le rodea, ¿no? Porque muchas veces no somos sensibles no somos empáticos a su situación o a su modo de vida. Y por tanto, hablar de una discapacidad física es hablar de una condición de vida que va a resultar de la interacción entre personas con deficiencias físicas y motoras y barreras debidas a la actitud y al entorno. Esto va a evitar, por supuesto, la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás personas. Pero ¿cómo se compone una discapacidad física? Encontramos que dentro de las deficiencias físicas que estructura una discapacidad de este tipo, se encuentran las secuelas de la poliomielitis, la artritis, que se da por estos procesos evolutivos que veníamos comentando y que van a generar barreras, como lo veníamos comentando, la parálisis cerebral, la lesión medular, la espina bífida, incluso alguna amputación o ausencia de una extremidad va a generar una discapacidad, ¿no? Es por eso que todas estamos susceptibles en algún momento a tener alguna discapacidad, en algún accidente. Incluso hay discapacidades generadas por la diabetes, ¿no? Esta enfermedad que es muy degenerativa y que puede causar
atrofias en la visión, puede causar engangrenamientos y esto lleva a la amputación de una extremidad, ¿no? Entonces, esto nos va a colocar en una situación de discapacidad y esto también obedece a patrones evolutivos conforme vamos envejeciendo que también son netamente hereditarios, ¿no? Las personas con acondroplasia o las personas de talla baja integran este rubro de las personas con discapacidad física. ¿Y cuáles son las barreras que mayormente enfrentan? Pues tienen que ver con esta parte del equipamiento en viviendas, edificios, transportes, parques, espacios públicos, ¿no? Toda esta parte de la tecnología también no está adaptada a las personas con discapacidad física, es decir, no se tienen en cuenta las necesidades de desplazamiento y uso para las personas con deficiencias físicas. Hablando ahora entonces de las personas con discapacidad intelectual, vamos a encontrar que esta misma conceptualización, la condición de vida que resulta de interacción entre barreras con deficiencias intelectuales, las cuales son, pues se categoriza el síndrome de Down o algunas otras relacionadas con la capacidad funcional del intelecto o esta parte del razonamiento, la solución de problemas o el pensamiento abstracto, o la manera en cómo aprendemos de manera empírica, ¿no? Entonces, esto por lo general trae barreras de tipo social, cultural y físicas. ¿Por qué? Porque se niega la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y tampoco se les permite hacer uso de sus derechos sociales, sexuales o políticos, ¿no? O al menos su servidora se ha topado con casos de jóvenes, adultos con síndrome de Down, que no tienen su identificación, no tienen su credencial para votar. Y este es un requisito indispensable con votar, porque es el documento oficial que te da esta identidad nacional. Y si no tienen ellos, es como si no existieran en la vida pública, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa de que, ay, mi hijo, ¿qué va a ir a votar? ¿Qué va a saber si nunca va a poder trabajar, nunca va a poder abrir una tarjeta de débito, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que este documento, que es la identificación oficial, es accesible para muchos trámites de la vida diaria, ¿no? Entonces, esa es una barrera o una negación de sus capacidades jurídicas. No vemos a las personas con síndrome de Down o con otras deficiencias intelectuales como aquellas que puedan desenvolverse autónomamente en diferentes márgenes de la sociedad. También se vulnera o se pasa trayendo sus derechos sexuales y reproductivos por toda esta parte que tenemos cargada, estas ideas o representaciones que tenemos cargadas de que, ay, es que es un angelito, es que es un niñito, ¿cómo vas a creer que una persona como él vaya a tener una familia o que vaya a ser, o que sea una persona de la diversidad sexual, ¿no? Hablar también hablar un poco de discapacidad y de los grupos LGBT también nos genera revuelo. Si hablar solamente de las personas LGBT genera revuelo, cuando hablamos de personas con discapacidad que forman parte de esta diversidad sexual, pues nos genera mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, se bloquean o se impide el desarrollo de muchos de sus derechos humanos. Hay sobre todo también otros de carácter cultural, la discriminación, la exclusión en el sistema educativo, en el de salud, las barreras físicas, que más que todo son de comunicación e información. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de educación y de manejo de la información son completamente estandarizados. Ya lo vimos en la parte del INEGI, ¿no? Que todo lo queremos encasillar en pequeños cajones para ver quién va en cada lugar, que se basa precisamente en esta parte de los estereotipos. Pero no se toma en cuenta esta diversidad funcional que hay en torno a las diferentes personas con discapacidad, ¿no? No se toma en cuenta las diferentes actitudes o las diferentes deficiencias que componen una discapacidad, sea cual sea. Pasamos entonces ahora a las discapacidades psicosociales o la discapacidad mental. Y pareciera por ahí que decir discapacidad mental nos genera también un boom, porque ahorita vamos a aterrizar esta parte del lenguaje, de que ¿cómo le vamos a decir que tiene una discapacidad mental, no? Y entonces, ¿esto qué nos provoca? Que hagamos uso de otros términos como, ay, el loquito, el chuequito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que hablando en chiquito, pues aminorizamos la discapacidad o la volvemos invisible. Pero lo vamos a aterrizar más adelante. En este sentido, una discapacidad mental o psicosocial encontramos como deficiencias la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo o la depresión mayor. Encontramos también el TEA, el espectro autista, que también por ahí también hay un revuelo sobre los términos para clasificar a las personas con autismo, porque también se habla de que no es un trastorno, sino que es una diversidad neurofuncional. Entonces vamos a encontrar muchos temas relacionados con el autismo. También el Asperger, la anorexia y la bulimia también se categorizan dentro de las discapacidades mentales o
psicosociales. Y esto va a interactuar con barreras generadas por prejuicios y estigmas que van a recaer en la negación de su capacidad jurídica, en la negación de sus derechos sexuales y reproductivos y en la negación de sus derechos políticos y por supuesto también una institucionalización forzada. ¿Por qué? Porque se busca de que la persona, el familiar, se cure. Quieres que esa persona se cure y entonces la llevas a hospitales, centros psiquiátricos para que pueda recibir un tratamiento curativo que le permita volver a la normalidad o ser parte de esta convencionalidad. Y hablando entonces ahora de las discapacidades sensoriales, vamos a encontrar la discapacidad visual primeramente, ¿no? La discapacidad visual que encontramos la ceguera total, es decir, las personas que no pueden ver absolutamente nada, la baja visión, aquellas personas que pueden percibir ciertas sombras o ciertas formas a cierta distancia y con cierta ligereza o con cierto grado de nitidez. Y por otra parte, los errores de refracción, que es donde nos incorporamos entonces todas las personas que ocupamos de estos plásticos, ¿no? De ahí lo que les comentaba, todas las personas tenemos una discapacidad sin saberlo. ¿Por qué? Porque ya necesitamos hacer uso de esto y entonces si no tenemos los lentes a la mano estamos viendo que tratar de detectar un mensaje que nos quiere llegar, ¿no? Entonces, muchas de las barreras que se enfrentan las personas con discapacidad visual es el acceso físico, la comunicación en información y las barreras culturales de discriminación y exclusión. Sobre todo, las mayores son de comunicación en información. ¿Por qué? Porque no generamos o no vemos o no pensamos en generar contenido accesible en braille para las personas con discapacidad visual, ¿no? Y el generar este tipo de contenido también es muy costoso. De ahí que también hablar de la discapacidad sea una cuestión presupuestal. ¿Por qué? Porque el generar, para una persona con una economía convencional como todas las demás, el poder acceder a un libro en braille o el poder acceder a un panfleto en braille genera mucho gasto, ¿no? El poder tener una máquina de escribir en braille también es costoso, es realmente muy costoso y no hay a menos que pues, los espacios para propiciar, ¿no? El acceso físico también, por ejemplo, ahorita en San Cristóbal se dio una iniciativa de realizar unas señaléticas en braille en las calles principales de San Cristóbal, entonces por ahí podrán ver cuando vayan a San Cristóbal, hay señaléticas en braille para personas con discapacidad, pero esto se debió precisamente a la organización civil, a una organización civil de Amor Sin Fronteras, que se impulsó, precisamente impulsada por personas con discapacidad visual que viven allá en la ciudad de San Cristóbal. Por otra parte, también esta parte de los semáforos con ciertos sonidos que va a alertar a la persona con discapacidad visual a que pueda cruzar las calles. Entonces, todo eso es muy escaso y los vemos en muy pocos lugares, ¿no? Entonces, todo esto genera barreras para las personas con discapacidad visual. Y finalmente, las personas con discapacidad auditiva, que dentro de ellas encontramos la hipoacusia, la anacusia y la disacusia. La hipoacusia es esta parte son personas con discapacidad auditiva que tienen restos auditivos y que necesitan de un auxiliar para poder amplificar las ondas de sonido. No cura la discapacidad, no cura la sordera, únicamente es un auxiliar para amplificar las ondas de sonido. La anacusia es la pérdida total de la audición, es una persona sorda completamente, y la disacusia es esta parte de recibir sonidos de manera distorsionada y dolorosa. Que un pequeño zumbido o algo causa mucho dolor a la hora de percibirlo, es la disacusia. Desde un enfoque cultural, entonces, también vamos a encontrar tipos de personas sordas, que es las personas sordas señantes, es decir, aquellas que usan la lengua de señas mexicana, en el caso de México, para poder comunicarse con su entorno, y por otra parte las personas sordas hablantes, que a través de diferentes terapias pudieron desarrollar el habla de manera convencional como todas nosotras. Finalmente, las personas sordas semilingües, que es poco o nada saben sobre lengua de señas y poco o nada saben también sobre oralizar o desarrollar el lenguaje convencional. De ahí que entonces que hablar de la persona muda o la persona sordomuda sea un término completamente peyorativo, porque la discapacidad está en la audición, no en la voz, ¿no? Las personas con discapacidad auditiva tienen exactamente la misma funcionalidad de desarrollar el habla igual que todas nosotros. Y entonces muchas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad auditiva son precisamente de comunicación y de información, porque nuestro medio de comunicación es completamente oral y es inaccesible también de manera escrita, porque no muchas personas sordas saben de escribir. De la mejor manera pudieron aprender el habla de manera convencional, aprender lengua de señas a través de
a través de cómo de las personas que se rodean, pero esto también genera una limitación, ¿no? Entonces, no todas las personas sordas saben leer y escribir, o no por lo menos saben leer y escribir de manera convencional. Y entonces, la mejor manera o una forma de poderse comunicar es a través de las personas intérpretes, que vienen siendo este puente de comunicación entre las personas sordas y las personas cegas. Hablando entonces ya ahora sobre los derechos humanos y la inclusión de las personas con discapacidad, siendo pues ya el organismo que somos, sabemos qué son los derechos humanos y qué garantizan estas prerrogativas, ¿no? Conocemos cuáles son nuestros derechos y por supuesto conocemos las características de cada uno de ellos, que son universales, inherentes y progresivos, y que por supuesto son interdependientes, inalienables e imprescindibles. En ese sentido, sabemos o conocemos que los derechos humanos giran en torno a nuestra dignidad y en torno a estas esferas de la vida social, como son la seguridad, la libertad, la salud, la educación y la igualdad. Pero en el caso de las personas con discapacidad, hay una esfera más que es la inclusión, y esta se basa en diferentes principios como es la equidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la no discriminación y la transversalidad, así como la justicia social. Estos elementos entonces nos llevan a tratar de responder a esta gran interrogante de qué hacer para que las personas con discapacidad sean incluidas en igualdad de oportunidades. Primeramente se deben de adoptar medidas para que la sociedad tome conciencia de las personas con discapacidad, con sus derechos, necesidades, posibilidades y con su contribución al progreso social. Se debe asegurar la prestación de una atención médica eficaz, garantizar servicios de rehabilitación para las personas que así lo necesiten, y por supuesto se debe velar por establecimientos y servicios de apoyo para las personas con discapacidad. Y para ello, garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades de las personas con discapacidad, se necesita pues implementar diferentes programas con base a las necesidades de todas las personas. ¿Por qué? Porque la igualdad de oportunidades precisamente es este proceso por el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios y actividades, así como las informaciones y documentaciones, sean puestos a disposición para todas las personas. De ahí que ahora también la Suprema Corte hable de que estemos generemos documentación en lenguaje sencillo, generemos documentación en términos que sean accesibles para todas las personas. Igual que se demanda el acceso a los sitios web para las personas con discapacidad visual, que sean fáciles de leer en los lectores de pantalla. Todo esto debe de considerarse para las personas con discapacidad en tu caso. También, ¿qué debe hacer el Estado? Pues establecer, como decimos, programas de acción para que el entorno físico sea accesible y de goce la información y la comunicación. Reconocer el principio de igualdad de oportunidades en la educación. Y aquí muy importante reiterar, no solamente reconocer la igualdad de oportunidades en la educación en el sistema básico, sino también en los sistemas de educación superior. Cuando hablamos de inclusión educativa o de educación inclusiva, nos quedamos netamente en esta parte básica, primaria, secundaria, y hasta mucho llegamos a pensar en prepa. Pero no vemos a una persona con discapacidad ocupando los escenarios universitarios. De ahí que actualmente pues ya se demande, las personas con discapacidad demandan también, hacen uso de su derecho a la educación y participan en las diferentes exámenes de admisión para ocupar lugares en la educación pública, ¿no? Entonces, de ahí también que se ha dado mucha la necesidad de incorporar diferentes elementos de diferentes elementos de accesibilidad a los márgenes de la educación superior. Entonces, no solamente ver la educación inclusiva en esta parte superficial o esta parte básica, sino que también aspirar un poco más de que las personas con discapacidad pueden llegar a tener licenciaturas, maestrías y doctorados. Reconocer también que las personas con discapacidad están facultadas para ejercer sus derechos y, por supuesto, adoptar medidas encaminadas para asegurar que tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas, deportivas y culturales. Y aquí lo que comentábamos es esta parte del lenguaje. El cómo tratamos, muchas veces el cómo nos dirigimos a las personas con discapacidad va a generar o causa que vulneremos su dignidad humana. En ese sentido, el hacer uso del término de el discapacitado o la discapacitada o el enfermo o anormal son conceptos netamente peyorativos. Lo ideal es llamar a la persona por su nombre, así como nos gustan que nos llamen a nosotras, y hablar, si no conocemos su nombre, hablar del término persona con discapacidad. En ese sentido, los diminutivos también vienen siendo muy excluyentes. Pensamos que al hacerlo chiquito puede desaparecer o casi no se notará la discapacidad.
discapacidad, pero ¿por qué no sustituir estos términos de cieguito, el mudito o el choquito por lo que es persona sorda, persona ciega, persona usuaria de silla de ruedas? Pareciera que los términos o las discapacidades fueran términos, fueran insultos y por tanto queremos o buscamos sinónimos o tratamos de transformarlos para poder aminorizar la discapacidad, ¿no? Para poder hacerlo menos visible o menos tangible. Hablamos también de este término de personas con capacidades diferentes o especiales o sobrenaturales. Hay que sustituirlos por los adecuados, que es persona con discapacidad física, motriz, visual, auditiva, sensorial, psíquica, psicosocial o intelectual. Y esta parte de las personas invidentes también es completamente peyorativo. Es una persona ciega como tal, ¿no? El decir sordo-mudo se debe sustituir por decir persona sorda. Estos términos que son muy tajantes en nuestro vocabulario, que es el inválido, el minusválido, o el incapaz o el chueco, ¿no? Es una persona usuaria de silla de ruedas, ¿no? El retraso mental también, que es muy común en nuestro lenguaje, debemos de sustituirlo por la persona con discapacidad intelectual. Y estos términos que muchas veces son meramente en carácter de insulto, el loquito o el trastornado, el histérico, la histérica, deben sustituirse por términos como discapacidad psicosocial. Y entonces, algunas recomendaciones cuando nos lleguemos a topar con alguna persona con discapacidad, primeramente no asumir lo que la persona puede o no puede hacer. Las personas con discapacidad saben hasta dónde llegan sus capacidades. Dejar que los niños pregunten sobre la discapacidad ayuda a vencer temores y prejuicios. Muchas veces cuando un niño o una niña se asombra cuando ve a una persona con discapacidad y pregunta, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué señalas? Eso no se pregunta, eso no lo debes de hacer. Y entonces, lejos de generar espacios inclusivos, lo que estamos causando es una incomodidad hacia la persona que está recibiendo ese trato. Lo que no incomoda es que el niño o la niña pregunte, sino cómo yo adulto o adulta reacciono para dar una respuesta. Eso es lo que le incomoda, le genera mucho conflicto a las personas con discapacidad. Si nos topamos con una persona con discapacidad visual, primero le preguntamos si necesita el apoyo para cruzar la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con discapacidad visual necesitan momentos de estar en algunas esquinas o en algunos espacios para poder ubicarse de manera cognitiva. Y entonces si la vemos ahí parada, pensamos de que, ay, pobrecito, nadie le ayuda a cruzar. Agarramos y venimos, lo jalamos y lo pasamos a la otra calle. ¿Qué hicimos? Ya desconcentramos a la persona que estaba tratando de ubicar en qué calle estaba para poder ir a su lugar de destino. Entonces, preguntar si va a cruzar, ¿no? Preguntar si necesita el apoyo. Si nos topamos con una persona sorda, tampoco hay que hacer movimientos exagerados, ni mucho menos gritar, porque de todas maneras la persona no te va a escuchar, ¿sale? Hay que poner a la persona primero. Antes que la discapacidad, siempre va la palabra persona, como lo vimos en la lámina anterior. ¿Por qué? Porque la discapacidad es una característica más, como el color de los ojos, el color del pelo, el color de piel, etc. Tratar a las personas adultas como lo que son, no dar este trato muy aniñado a personas adultas que vemos que tienen alguna discapacidad intelectual. Antes de brindar la ayuda, preguntamos si está dispuesto a aceptarla. Y si ya nos dijo que no, tampoco insistamos, porque es precisamente esta parte de cómo yo, persona con discapacidad, puedo desenvolverme de manera autónoma en la sociedad. Si la persona trae silla de ruedas, hay que evitar colgar bultos, no recargarnos y, por supuesto, respetar este espacio que es parte de su corporalidad. Tampoco es justo utilizar los caminos, ¿no? Si bien nuestras calles se hacen muy complejas de transitar, ahora que nosotros todos bloqueemos más barreras, pues se vuelve mucho más difícil. Y si deseamos saber algo sobre la persona con discapacidad, no nos dirijamos a la persona que le acompaña, nos dirijamos precisamente a la persona a la que queremos preguntar cuál es su nombre, cómo se llama, etc. ¿No? El marco normativo que les había comentado en torno a la defensa de los derechos humanos y no discriminación de las personas con discapacidad, pues lo vemos muy a grandes rasgos. A manera internacional está la convención, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que conocemos, seguida de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también interviene lo que es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Están también las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, y también tenemos lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual manera,
está el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, los principios para la protección de los enfermos mentales y mejoramiento de la atención a la salud mental. Ojo, este protocolo, estos principios son de 1991. Si bien el término en ese entonces era enfermos mentales, pero ahorita con este ámbito de progresividad, este término quedó obsoleto, pero como tal el documento así se llama, ¿no? Pero todavía, como sabemos, tiene vigencia porque no caduca. El Programa de Acción para el Diseño de las Américas y, por supuesto, la Resolución CD47, que habla sobre la discapacidad, la prevención y rehabilitación en el contexto al derecho del disfrute más alto del nivel posible de la salud física y mental y otros derechos que se realizan. Y a nivel nacional, pues tenemos lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley de Asistencia Social, así como la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Ya a manera de conclusión, entonces, para cerrar esta charla que tuvimos el día de hoy, si bien entonces debemos de llevarnos a la semilla que debemos tener, brotar el día de hoy, es que las personas con discapacidad son un grupo en situación de vulnerabilidad cuyas deficiencias físicas, intelectuales y psicosociales y o sensoriales chocan con barreras culturales causadas por prejuicios, estereotipos y o representación social, que surgen debidamente al desconocimiento de los patrones conductuales, los cuales vulneran todos sus derechos. Por lo tanto, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene la obligación de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad ante la tal discriminación, de tal manera que se garantice su inclusión y su participación en la vida social, para lo cual existe un amplio panorama, ¿no? Que ya vimos anteriormente. Quedan ahí las referencias para consulta. Todo, ahora sí que para no decir que esto fue sacado de la manga, sino que tiene una base sólida basada en la investigación científica de diferentes documentos. Y para cerrar entonces, me gustaría concluir con una frase de Roemers en una novela que se llama La Iglesia del Joven Príncipe, que si bien es cierto, si tratamos a los demás como lo que son, seguirán siendo iguales, pero si los tratamos como lo que podrían llegar a ser, pues alcanzarán todas sus plenitud. En mi parte ha sido todo y pues les agradezco muchísima su atención. Quedo aquí a disposición desde el Instituto de Capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Iván, muchas gracias. Fue una plática bastante amplia, nos deja muy en claro el panorama que tiene que ver con de las personas con discapacidad y también muy en claro que hay una agenda pendiente, ¿no? Que tenemos muchas cosas por hacer todavía desde la sociedad civil, desde el servicio público, desde los gobiernos para generar políticas públicas. Yo abriría un espacio para preguntas y respuestas si hay alguien que tenga alguna. Por aquí tenemos ya una que nos pasaron por el chat. Y dice, el lenguaje en el servicio público es excluyente y discriminatorio cuando no nombramos de manera correcta a las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Claro que sí, es un rotundo sí. El cómo manejemos nuestros términos también genera exclusión, ¿no? De ahí que, si bien hablar del lenguaje incluyente también genera revuelo, porque mucho de lo que vemos viene de esta parte de los colectivos LGBT o de los colectivos feministas, pero no solamente se queda ahí. El lenguaje incluyente tiene una visión más allá de lo que es solamente las poblaciones, las colectivas feministas y los colectivos LGBT. También busca visibilizar o tratar de renombrar aquello que venimos nombrando de manera errónea. Esto que les comentaba, es decir, el sordomudo o el invidente es lenguaje excluyente y por tanto el lenguaje incluyente propone otras palabras para poder nombrar aquello que venimos nombrando mal y que debemos de cambiar a partir de ahora, ¿no? Entonces sí, también cómo tratamos desde el recibir a una persona y el tratarla de manera excluyente a través de nuestro lenguaje es completamente discriminatorio. Muchas gracias, licenciado. Creo que, no sé si existe alguna otra duda, alguna otra preguntita que pudiera entrar en el chat. De no ser así, yo nada más les transmito las felicitaciones, son varias, y nos preguntan si pudiera compartir las diapositivas. Me parece que sí, después quizás se las podríamos hacer llegar a través del correo, del correo con el que se registraron, para que puedan contar con ellas. Pues, licenciado, le agradecemos mucho esta plática, esta ponencia que nos dio el día de hoy. Como ya le dije, nos queda muy claro el panorama. Esperamos que todas las personas asistentes
Por aquí dice, sentir la discriminación en diferentes formas nos ayuda a ser empáticos también. Así es. Y les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que asistieron, que estuvieron con nosotros, y también por la comprensión acerca del cambio de tema. Fue una excelente exposición. Muchísimas gracias, licenciado Iván. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les agradezco. Posteriormente le haré llegar el reconocimiento a usted, licenciado Iván. Y bueno, muchas gracias por todo. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias y hasta luego.